Hola mis amigos de YouTube. Aquí su amigo Playa de 700 Fin les trae un nuevo capítulo de magia misteriosa. Suscríbete, da like y activa la campanita, eso me apoyaría bastante. Descargo de responsabilidad, tanto el fic como las imágenes utilizadas no son mías. Créditos a su respectivo autor. Link del fic en la descripción. Yo solo edito el vídeo. Espero que lo disfruten. Capítulo 17. Miedo. En ese momento, ya era la mitad de la noche en las Islas Hirvientes, aproximadamente las 2 a.m. y en unas pocas horas más saldría el sol, dando luz a un nuevo día. Mientras esto sucedía, los residentes de la casa Buro todavía dormían. Luz sostenía a Kim contra ella como si fuera un osito de peluche y Oti roncaba a carcajadas. Pero, en realidad, no todos dormían. Se escuchó el sonido de un inodoro al tirar de la cadena, y Eda salió del baño bostezando y gimiendo un poco mientras se frotaba los ojos. Necesito dejar de beber sangre de manzana antes de irme a la cama, dijo mientras regresaba a su habitación y nido. Mientras se dirigía a su habitación para regresar a su nido, pasó por la puerta de su hijo. Mientras lo hacía, escuchó una risa que hizo que la señora Guo se detuviera. ¿Eh? Por curiosidad, abrió suavemente la puerta para mirar adentro. Usando un poco de magia para crear un pequeño orbe de luz para ver qué estaba pasando, Eda vio que estaba sonriendo y riendo también. Esto claramente significaba que estaba teniendo un muy buen sueño sobre algo. Ella definitivamente le preguntaría de qué se trataba por la mañana. Pero cuando estaba cerrando la puerta, escuchó a Evan jadear, lo que la hizo girar la cabeza y notar que su respiración comenzaba a volverse pesada. Preocupada por su hijo, Eda entró. Cualquiera que fuera la pesadilla que estaba teniendo, no sonaba nada bien. Entonces hizo lo que la mayoría de las personas pensarían que era lo correcto para despertarlo. Puso suavemente una mano sobre su hijo y lo sacudió un poco. Evan, despierta, Evan, estás teniendo un... La tomó por sorpresa porque su hijo se levantó de golpe gritando y jadeando pesadamente y estaba blanco como una oveja. Rápidamente miró a su alrededor como si estuviera asegurándose de que todo lo que lo rodeaba fuera real. Evan, ¿estás bien? Él no respondió, se cubrió la boca y corrió como un loco hacia la puerta, empujando a Eda a un lado. Naturalmente, ella corrió tras él por el pasillo, donde él giró y corrió hacia el baño. Desde afuera, ella lo escuchó comenzar a vaciar el contenido. Al oír esto, Eda se detuvo en seco y caminó lentamente hacia la puerta, pegando la oreja a la puerta para escuchar. Después de un rato, lo oyó dejar de vaciar su estómago y escuchó el inodoro. Pensando que era un buen momento, llamó a la puerta. «Evie, ¿estás bien ahí dentro?» No obtuvo respuesta cuando estaba a punto de llamar de nuevo, se detuvo. En cambio, tomó la manija y abrió lentamente la puerta para entrar. En la esquina, Evan estaba sentado apoyado en él, sujetándose el costado de la cabeza con la mano izquierda y con la otra justo cerca de la mandíbula. El brujo tuerto temblaba como si lágrimas locas le cayeran de su ojo bueno y se filtraran por debajo del parche. Pero lo que más preocupaba a Eda era la expresión de su rostro y la que más la preocupaba por su hijo. Era una expresión que nunca había visto antes. Una expresión que mostraba miedo y era horror. Evan se giró hacia Eda y sin dudarlo se acercó a ella mientras ella a su vez abrazaba a su hijo, permitiéndole la mañana siguiente. Después de calmar a Evan lo suficiente para que se desmayara, Eda lo llevó de vuelta a su cama. Pero, si la dama Búho tenía que ser honesta, apenas pudo dormir, porque estaba confundida y preocupada por su hijo. Él nunca había hecho algo así antes, y sus instintos maternales estaban más agudizados que nunca en los últimos años. Tenía que saber qué había sucedido. Pero, como todos los demás, el sueño se apoderó de ella y roncaba como un tren de carga. Eso fue hasta que... Buenos días. Oti gritó muy fuerte y despertó a Eda, para su gran disgusto. Maldita sea, Oti. ¿Qué te parecería hacer eso por las mañanas? Porque lo disfruto. Respondió el guardián de la casa haciendo gemir a la señora Wu. Nota para mí misma. Me ocuparé de ese asunto más tarde, dijo antes de levantarse y, en el proceso, hacer crujir la espalda y oír un chasquido. Mientras lo hacía, sacó una pequeña rama de su manga izquierda. Su primer movimiento fue ir a ver cómo estaba Evan. Sin embargo, cuando abrió la puerta, descubrió que su hijo no estaba en la cama. Al principio, estaba preocupada, pero al escuchar los sonidos de las bolsas cayendo al suelo que provenían de los pisos inferiores, eso llamó su atención.
Mientras Eda bajaba las escaleras, vio que Evan estaba en la cocina vestido y preparando una mochila de excursionista y, en el mostrador, también había algunos otros suministros. ¿Para qué es todo esto?, preguntó ella captando su atención por un breve momento. Oh, me voy a ir por unos días. Al ver que su expresión se estaba volviendo preocupada, rápidamente habló. Y no tiene nada que ver con lo que pasó. Me voy a ir con Wilhelm. Aparentemente, necesita ayuda en algo que Saúl le encargó. Al oír ese nombre, Eda se interesó. ¿Estás haciendo un trabajo para Saúl? ¿Qué quiere? No lo sé, pero lo voy a averiguar, respondió Evan mientras terminaba de empacar y se colgaba una gran mochila de viaje sobre los hombros. Y solo estarás ausente por unos días, ¿verdad? Sí, 3 como mucho, posiblemente 4. No te preocupes, estaré bien, dijo Evan mientras se acercaba a su madre y le daba un abrazo antes de dirigirse a la puerta. ¿No vas a despedirte de Luz? Evan se detuvo un momento. Quería decir algo, pero no lo hizo y simplemente continuó caminando para gran sorpresa de Eda. Oh, Evan. Buenos días. Maldijo en voz baja. ¿Por qué tenía que suceder justo cuando llegaba a la manija de la puerta? En las escaleras, Luz miró a su amiga y compañera de cuarto al principio con confusión, que pronto se convirtió en preocupación cuando Evan la miró. Por primera vez, vio algo que nunca había visto en él antes, miedo, y por las comisuras de sus ojos, las lágrimas amenazaban con brotar de ellos. Evan, ¿a dónde vas? Se dio la vuelta, abrió la puerta y salió cerrándola detrás de él sin siquiera reconocerla. Sobresaltada por lo que acababa de suceder, Luz bajó las escaleras manteniendo su mirada fija en la puerta por donde había salido antes de girarse hacia su mentora. ¿Eda? ¿Qué está pasando? La señora Guo se sentó en el sofá con una mirada preocupada. No sé, ¿hice algo malo? Preguntó Luz mientras se acercaba a sentarse con él. Eda negó con la cabeza. No, Luz, no hiciste nada. Es complicado. Al ver que Eda también estaba preocupada, Luz decidió cambiar de tema al menos por ahora. Entonces, ¿a dónde va? Va a pasar unos días con Wilhelm. Ese es su primo, ¿verdad? La señora Guo asintió con la cabeza mientras vertía su taza de sangre de manzana. Sí, algo sobre un trabajo para un viejo amigo de mi amigo. ¿Una amiga? Luz levantó una ceja sin estar segura de si se refería a una amiga de verdad o a una de sus rivales comerciales. Al ver su reacción, Eda no pudo evitar reírse un poco, ya que no podía culpar a la chica por tener una idea equivocada. No ese tipo de amigo, sonrió. Sí, un muy buen amigo mío. La única persona en la que mi esposo confía lo suficiente como para considerarlo su hermano. Suena desafiante y importante. ¿Cómo se llama? Su nombre es Saúl Flurry. Es un orco. ¿Un orco? ¿Como los que leo en los libros? Eso es más o menos cierto. ¿Cómo es él? Bueno, a pesar de su apariencia, es un tipo muy agradable. Por fuera puede parecer que podría arrancarte la columna vertebral, aunque podría hacerlo si quisiera. Es más gentil de lo que crees. Además, cura a más personas que rompiendo cráneos. Entonces, ¿es médico? Sí, básicamente. ¿Dónde está mi desayuno? Gritó el rey desde la cocina, haciendo suspirar a Eda. El rey de los demonios exige su banquete de la mañana. Yo me encargaré de él, dijo Luz dándole una palmadita en el hombro a su mentor y dirigiéndose a la cocina, dejando a la dama Guo en sus propios pensamientos. Evan bostezó mientras estiraba los brazos al entrar en Bonesborough temprano esa mañana y, como era de esperar, todos los que trabajaban en los turnos de la mañana temprano estaban saliendo de sus casas y los que trabajaban en los turnos de la noche regresaban. Y, por supuesto, siempre había algún tipo de extraño monstruo volador que bajaba para recoger su desayuno de quien tuviera la mala suerte de ser atrapado. Ah, ahí estás, prima. Estaba pensando que tendría que ir a buscarte por si te habías olvidado, saludó el pelirrojo mientras su pariente bostezaba un poco. Nunca fuiste muy madrugadora, como la tía Edalin, ¿verdad? Sí, a veces, respondió con voz aturdida. ¿Tienes algo para comer? Ahora mismo me muero de hambre. No te preocupes, vine preparado. Wilhelm metió la mano en su capa, sacó un sándwich y se lo pasó a su primo, quien rápidamente comenzó a devorarlo. Vamos ahora, ¿vale? Evan asintió y siguió a su primo, que se puso a silbar. Justo en ese momento, la pequeña Nara salió volando de su escondite y aterrizó en el hombro de la pelirroja. Después de unas breves vueltas por los callejones, encontraron el barco de Wilhelm. El brujo tuerto entró de un salto y dejó su bolso a su lado.
Wilhelm lo siguió y usó su magia para empujarlos al agua y comenzó a remar hacia el pantano Glowmuk. En el camino, el pelirrojo notó que algo parecía estar mal con Evan. Por lo general, él sería el que iniciaría una conversación o haría una pequeña charla, pero su actitud en ese momento era extraña, nunca lo había visto así antes. Evan, ¿estás bien? Estoy bien, Wilhelm, solo que tengo muchas cosas en la cabeza ahora mismo, déjame ser. Muy bien, si quieres hablar, estoy dispuesto a escuchar. Te lo agradezco, Wilhelm. Cuando quieras, primo. Cuando quieras, respondió el pelirrojo mientras seguía remando y, finalmente, entraron en las turbias aguas de los pantanos de la isla hirviente. Efectivamente, llegaron a la casa de Wilhelm. Después de asegurar el bote con la cuerda, Wilhelm desembarcó y ayudó a subir a su primo. Cuando Evan entró, escuchó el sonido de los ronquidos. Se dio la vuelta y sonrió. Sentado en un nido estaba Bomper profundamente dormido sin ninguna preocupación en el mundo. Mientras caminaba hacia él, el dragón se despertó y al ver a Evan movió ligeramente su cola mostrando lo feliz que estaba de ver otra cara familiar. Hola Bomper, saludó Evan mientras acariciaba al feo Freezer. ¿Cómo está mi chico? Sí, yo también estoy feliz de verte. Oye, Wilhelm, ¿eres tú? Gritó una voz que llamó su atención. ¿Estás aquí? Sí, acabo de llegar, Viney, respondió la pelirroja. ¿Necesitas ayuda? En realidad, sí. Me vendría bien una pequeña ayuda en este momento. Por supuesto, respondió Wilhelm y salió hacia la puerta trasera con Evan detrás. Cuando atravesó la puerta, fue recibido por Koal, el azote llameante que le frotaba el hocico por todo el cuerpo de una manera muy cariñosa. Oye Koal, después de acariciarlo un par de veces, vio a Wilhelm y cuando lo estaba alcanzando, se agachó para evitar un pequeño dragón que se parecía al de un colibrí. Después, vio un dragón con un cuerpo largo y serpenteante, cubierto de escamas de color azul oscuro y con lo que parecían ser percebes creciendo en algunas partes de su cuerpo. De pie frente a él estaba Wilhelm y otra persona que no conocía antes. Era una joven bruja de unos 15 años, probablemente. Tenía el pelo castaño con 4 flequillos entrelazados y un moño desordenado sujeto con una goma para el pelo de color naranja oscuro. Lleva un pendiente en forma de anzuelo en una oreja y tiene orejas puntiagudas similares a las de los demás habitantes de las Islas Hirvientes. Tiene ojos verdes con una pestaña en la parte superior y otra en la inferior. Su ropa consistía en una camisa gris de manga corta, pantalones negros con calzas ligeramente rotas y un par de zapatos negros. ¿Cuál parece ser el problema? Tengo que limpiarle los dientes a Jude, pero no abre la boca. Ah, permíteme. Wilhelm tomó un cepillo muy grande, lo sostuvo en alto y golpeó el suelo 3 veces a un ritmo rápido, 4 veces. Una vez que lo hizo, el dragón bajó la cabeza y abrió la mandíbula. Oh, gracias. Sacó un pequeño alicate de sus bolsillos, metió la mano y comenzó a extraer con cuidado las espinas de pescado que estaban atrapadas en los dientes de la bestia. Perdón por la molestia. No te preocupes. No puedo agradecerte lo suficiente por cuidar de nuestros amigos aquí, Viney. Te lo agradezco mucho. No, olvídalo. Estaré encantada de poder ayudarte, respondió Viney mientras sacaba el último esqueleto de pescado de la boca del dragón. Además, solo para que sepas que he alimentado a todos, Darry ha recibido sus gotas para los ojos y Eugene ha estado yendo al baño sin problemas. ¿Y qué pasa con Clyde? Su pierna está mucho mejor, respondió Viney antes de que Wilhelm le agarrara la mano y notara que tenía un par de rasguños. Viney, ya hemos hablado de esto. Te dije que me dejaras el azotador de arena. Lo sé, pero la herida necesita más ungüento. Bueno, no quiero que pierdas ningún dedo por eso, dijo Wilhelm antes de caminar hacia la derecha y acercarse a un gran arenero. Una vez que llegó, tomó un gran trozo de madera y comenzó a sacudirlo. Mientras lo hacía, un cascabel de forma triangular salió de la arena en el proceso y comenzó a emitir un ruido que sonaba como 10 serpientes de cascabel al unísono. Después, una cabeza emergió de la arena, su boca llena de hileras de dientes afilados con 2 colmillos largos notables goteando veneno. El dragón era muy reptil que tenía un aire de serpiente. Tenía ojos naranjas intimidantes, su cuerpo era principalmente de color marrón y algunas manchas diferentes tonos de marrón. Tenía un solo cuerno negro en su fosa nasal, una cresta de color granate en su frente. También había algunas pequeñas púas negras que bajaban por su espalda. Tenía un par de alas con membranas verdes. Esta especie de dragón se llamaba Sandlaser. Cuando emergió, bajó la cabeza y miró fijamente a Wilhelm.
Una vez que eso sucedió, él agitó su bastón haciéndolo sonar, a lo que el desgarrador de arena le devolvió el gesto con su sonajero. Esto demostró una forma de comunicación y, después de un poco más de ruido, el dragón bajó la cabeza. Ya está. Ungüento Vinay. La bruja asintió y comenzó a aplicarlo en el costado de su cabeza. Wilhelm frotó suavemente su cuerno y el reptil lo disfrutó mucho. Si intentas morder a Vinay otra vez, habrá una señorita, regañó la pelirroja y con el ungüento hecho, el desgarrador de arena rápidamente retrajo su cabeza hacia atrás y regresó al pozo de arena. Está bien Vinay, una vez que hayas terminado con lo que tienes que hacer, puedes irte a casa. ¿Seguro? Todo irá bien. Solo asegúrate de llegar temprano mañana. Cuídate ahora. Con un gesto de asentimiento, se alejó para continuar con el resto de lo que fuera que se necesitara hacer. Con la pequeña ayuda realizada, Wilhelm caminó de regreso hacia Evan, quien continuó siguiéndolo hasta la casa. ¿Tienes un asistente? Preguntó Evan mientras lo seguía. Me sorprende. Bueno, incluso alguien como yo necesita ayuda. Además, en viajes como el que estamos haciendo, siempre es bueno tener a alguien aquí que mantenga la posición. Además, ella también desea abrir una clínica para criaturas mágicas. Así que pensé que al menos podría prestarle un poco del conocimiento que me mostró la tía Hilda. Además, ella realmente quiere ayudar, así que es difícil no decir que no, dijo mientras entraban en una habitación mucho más grande. Estaba lleno de varias botellas de vidrio, todas tapadas con corchos y con algunas hierbas colgando por todas partes. Además, tenía un olor un poco almizclado, pero también refrescante. Se volvieron hacia el sonido del corte. El orco era alto y se parecía a uno de los personajes de WoW. Tenía un cabello largo y espeso que le caía por la espalda y en la parte delantera tenía dos grandes mechones trenzados que se sujetaban con bandas de metal azules. También tenía una barba desaliñada debajo de la barbilla. Su vestimenta consistía en una túnica de color canela oscuro y también llevaba un par de pantalones gris claro con un par de guantes y botas del mismo color. En ese momento estaba usando un cuchillo para cortar algunas hierbas y luego las molió con un prensador de piedra. Una vez que terminó, las colocó en el caldero que tenía a su lado. Eso debería ser suficiente. Tío Saúl, estamos aquí, dijo Wilhelm, llamando la atención de los orcos y mirando a los jóvenes brujos sonriendo un poco. Hola Evan, hola tío Saúl, supongo que estás preparado para el trabajo, ¿no? Sí, señor. Riendo un poco en aprobación por la respuesta del brujo tuerto, el orco metió la mano debajo de la mesa y desenrolló un mapa que mostraba una isla muy diferente a la que estaban acostumbrados. Ya que estás aquí, iré directo al grano. Evan, necesito que tú y Wilhelm vayan a la hielera de Dante a buscar ingredientes para mí. Normalmente podría hacerlo, pero últimamente no he podido. ¿Por qué? Últimamente, el aquelarre del emperador ha estado explorando el área, buscando brujas y brujos salvajes, dijo en un tono sombrío. Evan se sorprendió un poco al escuchar eso. Caramba, ¿acaso llegan tan al norte? Por desgracia, sí, respondió el orco. Pero el lugar al que va será extremadamente peligroso. No solo viajarás a las tierras salvajes de Dante's Scholar, sino que también llegarás a Dantala. ¿Te refieres a esa vieja fortaleza? Al oír esto, Evan levantó una ceja confundido. ¿Por qué allí? Porque esto te beneficiará especialmente a ti, Evan, respondió Saúl mientras sacaba un libro y lo arrojaba sobre la mesa haciendo que saliera volando un poco de polvo. Estoy escuchando, dijo Evan mientras observaba a Saúl pasar las páginas con cuidado. Dime, ¿estás al tanto de la maldición de Eda? Preguntó el orco. Lo soy. Wilhelm me lo dijo Evan mirando a su primo. Y él me dijo que lo sabías todo el tiempo, ¿por qué no me lo dijiste? Tu padre me pidió que no lo hiciera, pero incluso él sabía que, con el tiempo, lo descubrirías. Yo personalmente lo desaprobé, pero lo conozco lo suficiente como para saber sus razones. Saúl procedió a pasar las páginas hasta que encontró lo que buscaba. Una vez que lo hizo, le dio la vuelta para mostrarles a Evan y Wilhelm lo que estarían buscando. Tu objetivo principal es recuperar este planeta Gabu que crece en las profundidades del enfriador de Dante. Es una flor muy rara y difícil de encontrar, pero el único lugar conocido donde crece se encuentra en esa fortaleza. Evan miró a Wilhelm con una mirada que decía ¿habla en serio? Y el pelirrojo se limitó a asentir con la cabeza. Está bien, estoy dentro. Pero ¿estás realmente seguro de que esta planta va a ayudar a mi mamá? Por supuesto. ¿De dónde crees que Morton obtiene sus suministros? Replicó Saúl con una mirada inexpresiva.
Lo que hago no es gratis, si lo fuera, sería más fácil, todos seríamos felices. Bueno, ¿y cuándo nos vamos? Ahora mismo, pero ten cuidado, en breve habrá una tormenta de nieve en la isla. Una vez que llegues, refúgiate cuando las cosas se calmen. Sé que los dos sois más que capaces, pero aún así, tened cuidado. Genial, lo único que tenemos que hacer es subirnos a tu amigo Wilhelm, comentó Evan, pero Wilhelm se estremeció un poco. ¿Qué? Eso no funcionará. ¿Por qué no? He intentado volar a esa fortaleza, pero cada vez que lo hago, Koal sigue asustándose. ¿Asustado? Ahora Evan estaba confundido. Sin ofender, pero ¿qué diablos puede asustar a un reptil volador mortal que escupe fuego? No lo sé. Nunca lo había visto actuar así. Bueno, ¿de qué otra manera se supone que llegaremos allí? Horas después, vemos un gran barco de vapor llamado Rebute abriéndose paso a través de las aguas. Si bien no había mucha tecnología avanzada en el inframundo, aún así se las arreglaban a pesar de que una embarcación como esta se consideraba obsoleta en el mundo humano. Claro, volar en un bastón o una criatura mágica era opcional, pero no todos tienen ese lujo ni esa opción, por lo que tener estas embarcaciones siempre jugó un papel vital en la vida cotidiana de las brujas y los brujos por igual. Entonces, ¿de verdad no podríamos haber volado en uno de tus dragones? Susurró Evan inclinándose hacia el oído de su primo, quien se inclinó hacia atrás para responder. Ya te dije que no irán a esa vieja fortaleza, además, algunas otras especies pueden oler a un intruso en su territorio a kilómetros de distancia. También se supone que no debemos atraer demasiado a nosotros mismos. El pelirrojo explicó mientras Evan lo miraba con malos ojos. Habla por ti mismo, ni siquiera tienes un cartel de búsqueda. Ah, sí, y también está ese lujo, dijo Wilhelm en tono divertido. Pero no te preocupes, estaremos bien siempre y cuando sigas mis instrucciones. ¿Y si no sale según lo previsto? Simple, improvisamos. Evan se limitó a tararear en respuesta, aparentemente conforme con su respuesta. Al darse cuenta de esto, Wilhelm miró a su primo. ¿Qué? Pareces estar resentido. ¿Está todo bien? Ya te dije, Wilhelm, que estoy bien. Hablando de eso, ¿tienes una lista de lo que se supone que debemos encontrar? Sí, lo sé, respondió Wilhelm sacando el papel de su bolsillo. ¿Esto responde a tu pregunta? Lo tomaré, respondió Evan mientras Wilhelm se sentaba. Deberíamos llegar a la isla muy pronto. Me voy. ¿Ve a dónde? Oh, no importa. Evan se dio cuenta de lo que su primo quería decir con eso y abandonó el tema. ¿Está ocupado este asiento? Preguntó una voz. Evan se dio la vuelta y vio a una bruja mayor, ligeramente regordeta, de piel pálida, labio inferior de color violeta, ojos verde oliva y rasgos faciales redondeados, como hoyuelos pronunciados. Como todas las brujas de las islas, sus orejas eran puntiagudas y miraban hacia los costados. Su cabello es mayormente gris claro, con la excepción de 2 manchas blancas en sus costados. Lleva el cabello en un estilo simétrico hasta el cuello, de pie hacia arriba en los lados y en la parte superior, con 2 mechones cayendo alrededor de sus mejillas y sus uñas estaban pintadas de violeta. Estaba vestida con un vestido violeta oscuro, de manga corta y largo hasta los tobillos con ribetes de piel blanca y un amplio cuello de piel blanca. Lleva gafas en forma de media luna y un par de pendientes rectangulares de oro oscuro. También había llevado un collar marrón grande y redondo con una runa estampada en él. No, en absoluto. Sírvase usted mismo, respondió Evan señalando el asiento libre. Gracias. Ella tomó el lugar vacío y se sentó suspirando aliviada, feliz de estar levantada. Evan miró al talismán que tenía en su bastón. Era un pájaro marrón oscuro en una pose imponente, encorvada, muy similar a la que tendría alguien en una rama en busca de comida. Es un talismán bastante interesante el que tienes ahí. Un halcón volando. Sí, sí. Buen ojo, respondió la anciana. Se llama Auxley. Entonces, ¿qué es lo que lleva a alguien como tú a Dantes Freezer? Solo un viaje de reunión. ¿Para pociones? Sí. Bueno, ten cuidado. El terreno de la isla es accidentado y, a veces, puede resultar implacable. Lo tendré presente. ¿Y tú qué? ¿Tienes algo que buscar? ¿Por qué preguntas eso? Cuestionó ella levantando una ceja con curiosidad. Bueno, corrígeme si me equivoco, pero ese pequeño tatuaje que tienes ahí me dice que eres parte del aquelarre de las bestias, dijo haciendo sonreír a la anciana bruja mientras extendía su muñeca derecha. Muy observador, respondió ella. Perdone que le pregunte, pero el parche en el ojo es solo decorativo.
Al oír esta pregunta, Evan se giró hacia ella y levantó el parche en el ojo, dejando al descubierto su ojo izquierdo ciego, dándole su respuesta y colocándolo nuevamente en su lugar. Oh, lo siento, está bien. Ha sido así desde que nací, le aseguró Evan. Sigo aquí, tengo un ojo sano, así que no tengo nada de qué quejarme. Esa es una respuesta muy madura, comentó la bruja. No es algo que escuche a menudo. Mientras decía esto, el silbato del barco de vapor sonó, lo que significa que llegaron a su parada. Ah, parece que llegamos a nuestra parada. Te deseo suerte en tu pequeña búsqueda. Gracias, fue un placer hablar contigo, gritó Evan mientras se alejaba. Tú también. Respondió ella justo cuando Wilhelm regresó mirando a la bruja que se estaba yendo. ¿Con quién estabas hablando? Solo una dama. Wilhelm se puso un dedo debajo de la barbilla y se puso a pensar. ¿O soy solo yo o esa dama se parece a la tía Edaline? Evan negó con la cabeza. No, creo que te estás adelantando a los acontecimientos. Tomó su bolso y Wilhelm hizo lo mismo mientras los dos comenzaban a salir del barco en el que se encontraban. Vamos, vámonos. Mientras tanto, en otro lugar del castillo del emperador, vemos a Lilith en su oficina llenando papeleo. Ser la líder del aquelarre del emperador no era, sin duda, un trabajo fácil. Llenar informes, examinar los antecedentes de los nuevos reclutas, examinar qué tareas asignar a otros miembros, la lista seguía y seguía. Sin mencionar el intento de localizar a brujas y brujos rebeldes. Pero justo en ese momento, acababa de terminar con el papeleo restante y se reclinó en su silla, suspirando aliviada. Antes de que pudiera ponerse cómoda, se escuchó un golpe en la puerta. ¿Quién es? Soy yo, Lilith. La bruja frunció un poco el ceño al reconocer a quién pertenecía la voz. Por más que lo deseara, Lilith tuvo que morderse la lengua. Entra, Kikimora. La puerta se abrió y entró la pequeña demonio femenina. Si se trata de que yo complete los informes, ya los terminé. En realidad no, estoy aquí para darte esto. Con un solo movimiento de su dedo se hizo un círculo de hechizo, y 3 grandes pilas de papel flotaron y se estrellaron contra el escritorio y por un momento se ve que el ojo derecho de Lilith se contrae un poco. Olvidé darte esto, dijo en un tono muy inocente, haciendo que Lilith gruñera de ira sabiendo muy bien que lo hizo a propósito. Ah, y por cierto, el emperador quiere una actualización sobre tu progreso en la captura de la dama Búho y el ojo del diablo. Les aseguro que mi único objetivo es traerlos a ambos. Honestamente, Lilith, el hecho de que incluso a ti te resulte difícil capturar a ese sobrino malvado tuyo debería ser fácil para ti. Eres la líder del aquelarre del emperador por una razón, la tarea de capturar a un joven no debería ser tan difícil. Tú tampoco deberías subestimarlo, respondió Lilith. Es mucho más poderoso de lo que la mayoría cree, y a una edad tan joven. Puedo dar fe de ello. Más razón aún para que lo coloquemos en un aquelarre. Tal potencial a una edad tan temprana sería de gran ayuda para la isla. Si pudieras, verías a Kikimora sonreír con sorna. ¿O quizás tienes miedo de repetir otro gran fracaso como el anterior? Nuestro emperador también está empezando a preguntarse si estás tratando de ocultarlo a propósito. Al oír esto, Lilith cruzó la línea. Se levantó de su asiento y miró fijamente a su superior. ¿Estás cuestionando mi lealtad a nuestro emperador? En ciertos momentos sí. Debe ser duro saber que tienes que luchar contra tu propia familia, ¿no? Preguntó en un tono burlón lo suficientemente fuerte como para cruzar la línea, pero Lilith sabía que tenía que contenerse incluso cuando Kikimora se fue. Todo lo que pudo hacer fue contener su ira y una vez que Kikimora salió de la habitación, Lily golpeó la pared detrás de ella con el puño para dejar salir sus frustraciones. Dante's Cove. De todas las islas del inframundo, este lugar es el más frío de todos, aquí nieva durante al menos 2/3 del año, lo que le da su nombre. La isla tiene una ciudad muy similar a la de Bonesborough, incluida la tierra y el terreno que alberga una gran cantidad de bosques. En ese momento, vemos que el barco de vapor acaba de llegar a su muelle y, desde una rampa larga, vemos a los pasajeros bajarse. La mayoría de ellos se apresuraban a bajarse porque en ese momento había una fuerte tormenta de nieve. Había algunos que estaban frenéticos y trataban de escapar para llegar a un lugar cálido mientras los habitantes simplemente caminaban como si no fuera gran cosa. Entre ellos estaban Evan y Wilhelm, ambos con su ropa de frío. La ropa de Evan para el frío consistía en una capa con capucha peluda que le cubría los hombros. La pieza de oro más notable de Wilhelm era una chaqueta pesada hecha de piel que sin duda era de un animal extremadamente peludo que Wilhelm había cortado o desollado.
También tenía un sombrero estilo leñador, debajo de su chaqueta había una camisa roja y, por último, tenía pantalones negros gruesos diseñados para el frío, incluido un par de botas a juego. Bueno, hay una gran diferencia en comparación con casa, ¿no crees? Preguntó Wilhelm. Sí, pero no vamos a poder hacer nada con esta ventisca. Esto es bastante malo, observó Wilhelm y se volvió hacia su primo. Tal vez deberíamos quedarnos dentro hasta que esto se calme. Estoy de acuerdo, asintió Evan mientras comenzaban a caminar a través de la espesa nieve hacia la posada más cercana que pudieron encontrar. Al entrar, Evan corrió hacia la chimenea para calentarse. Asterisco temblando asterisco, maldita sea. Olvidé lo frío que es este lugar. Exclamó el brujo tuerto mientras extendía sus manos suspirando un poco sintiendo el calor del fuego. Bueno, esta isla se ganó su nombre por una razón, dijo Wilhelm mientras se dirigía al escritorio y presionaba la campana para que sonara. Después, una bruja de mediana edad salió a saludarlos. Hola chicos, ¿estáis buscando una habitación? Sí, lo somos, respondió Wilhelm mientras colocaba algunos caracoles en el mostrador y, a cambio, recibieron una llave para su habitación. Muchas gracias. Son bienvenidos. Manténganse abrigados y tengan paciencia. La ventisca debería terminar mañana. Me gusta cómo suena eso. Comentó Evan mientras seguía a Wilhelm afuera para llegar a su habitación por el momento. En el momento en que entraron, estaba bastante limpia y decente. Está bien. Esto servirá. Wilhelm asintió con la cabeza en señal de aprobación mientras Evan dejaba caer su mochila sobre la cama y comentaba. Al menos no es un agujero de mierda. Un rato después de acomodarse, vemos a los dos brujos vistiendo túnicas blancas que les habían proporcionado y ambos estaban bebiendo de tazas de café llenas de chocolate caliente. A pesar de la tormenta de nieve que había afuera, se lo estaban pasando bien. ¿Sabes que esto es realmente bonito?, dijo Wilhelm y Evan tarareó en señal de acuerdo. Me recuerda a aquella vez en la que nevó muchísimo y terminamos encerrados en casa durante 2 días. ¿Te acuerdas de eso? Oh, sí. Eso fue algo, confirmó Evan. Si no lo supiera, diría que estamos de vacaciones o algo así ahora mismo. No me importaría nada de eso. Ni un poco, dijo Wilhelm mientras bebía de su taza y suspiraba satisfecho. Entonces, por curiosidad, ¿cómo está la tía Edalin? ¿Está bien, y la niña humana? ¿Cómo se llamaba? Luz. Ah, cierto, ella es la misma que causó ese abominable incidente hace un tiempo, ¿verdad? Sí, lo era. Tenía pensado preguntar esto desde hace tiempo, pero ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, después de unos días de estar con nosotros y sin entrenamiento con mamá, se estaba frustrando y una cosa llevó a la otra, se le ocurrió la idea de colarse allí, y el resto ya lo pueden imaginar. Interesante, supongo que el reciente incidente que causó la destrucción de la sala de detención también lo estás haciendo tú. En mi defensa, Gus nos engañó cuando dijo que había conseguido que se levantara la prohibición. Pero no, yo ni siquiera estaba allí. Estaba ocupado luchando contra los monitores. Oh, ya sé de quién estás hablando, del expresidente del Club de Apreciación Humana. Ya no existe. Y además, escuché algo más interesante. No solo asistirá un humano, sino también un brujo en particular. ¿Y? ¿Asistirás a Exide? Evan frunció el ceño al oír esto. No me lo recuerdes, no estoy ni un poco emocionado por esto, no te lo tomes a mal, primo, pero teniendo en cuenta tu vasto conocimiento sobre magia y tu experiencia, te convertirás en un estudiante estrella al instante. Sin contar el lado rebelde de mi tía y mi tío. Para que quede claro, solo iré porque es parte del acuerdo con Bumpkins si Luz asistiera. ¿Has captado el interés de Bump? Cuestionó la pelirroja un poco sorprendida al escuchar esto. No todos los días pasa eso, espera, entonces si estoy interpretando esto bien, ¿solo irás porque Luz estará allí? Lo interpretas bien, respondió Evan con amargura mientras bebía su taza de café caliente. Evan levantó la mirada al oír eso. ¿Qué? Simplemente sorprendido, acerca de... La única razón por la que vas a la escuela es por una chica. Si hubiera sabido esto, estaría claro que tú, deja el tema, Wilhelm dijo Evan interrumpiéndolo. Está bien, no hace falta que te pongas los guantes de boxeo, dijo Wilhelm mientras bebía de su propia taza y suspiraba satisfecho por el sabor y el calor que le traía. Disfrutemos de la paz. ¿Quieres ver qué hay en la bola de cristal? Sí. Evan agarró el control remoto para encenderlo y encontrar algo bueno. Al día siguiente, después de recoger todo lo que necesitaban, los dos caminaron por una espesa capa de nieve durante un par de horas.
En el camino, algunos tropezaron y casi se cayeron de un acantilado, pero los dos se apoyaron mutuamente y finalmente llegaron a su destino. Frente a ellos se alzaba una enorme fortaleza abandonada. Se podría decir que era seguro estar de acuerdo en que ese lugar era mucho más grande que el propio castillo del emperador. Claramente, también había visto días mejores, porque el lugar estaba lleno de agujeros y el suelo tenía viejas piezas de armadura, escudos que cubrían el suelo y un montón de armas antiguas que sobresalían de la nieve. Vaya, este lugar parece acogedor, comentó Evan con sarcasmo mientras se dirigían hacia allí. Entonces, Wilhelm, ¿qué puedes contarme sobre este lugar? Darla es todo lo que queda del antiguo reino de Farlín. En sus días de gloria, Farlín era la cumbrata isla. Se estaban acercando a la puerta principal que tenía una enorme puerta rota tirada a un lado. ¿Qué pasó? Dicen que su último gobernante, el rey Farlín XII, fue un gobernante muy amable que dio su riqueza a los enfermos y, finalmente, incluso les dio su corona. Pero al final, se indignó por la avaricia de su propio pueblo. Como resultado, pronto comenzó una guerra civil. Pero ahora, esta antigua reliquia está congelada con la maquinaria de la guerra, soldados y armas congelados para siempre en la postura de su propia destrucción. También hay rumores de que el espíritu del rey también ronda este lugar. Eso suena duro, pero Wilhelm, odio decírtelo, pero no le tengo miedo a ningún fantasma. Ten cuidado, prima, y le aconsejó la pelirroja. Nunca se sabe. Y lo creeré cuando lo vea, respondió Evan cuando entraron, y cuando lo hicieron había algunos trozos altos de hielo y dentro de ellos estaban los restos de guerreros que una vez custodiaron este antiguo lugar. Pero, por otro lado, este lugar me da escalofríos. No es un juego de palabras, dijo Evan mientras pasaban junto a los cadáveres congelados y, por un breve momento, vio que un par de ojos se movían, lo que le hizo detenerse y volverse hacia ellos. ¿Ese cubo de hielo acaba de parpadear hacia mí?, preguntó Evan confundido. Sigue adelante, le dijo Wilhelm a su primo mientras entraban, y de repente el hielo que cubría los cuerpos se hizo añicos revelando criaturas con una piel verde enfermiza y brillantes ojos amarillos, cada uno de ellos con una armadura negra y naranja que empuñaba espadas y escudos, espadas dobles o cualquier arma de una mano. Parece que no estaba tropezando, dijo Evan mientras hacía un círculo de hechizos y sin un segundo para reaccionar, múltiples zarcillos negros brotaron del suelo atrapando a los necrófagos y arrojándolos al aire. ¿Y qué decías? Mis disculpas, dijo Wilhelm mientras escuchaban más gemidos y veían que más necrófagos se dirigían hacia ellos. En respuesta a esto, Wilhelm hizo su propio círculo de hechizos que creó una gran bola de fuego que se disparó hacia la horda entrante y explotó al impactar. Qué bueno que no seguimos el mismo camino que otros de nuestra edad. ¿Lo dirías? HMHMM. Evan asintió con la cabeza mientras comenzaban a correr por el patio para apresurarse porque más guerreros no muertos estaban emergiendo de la nieve como zombies. Si hay demonios aquí, entonces eso significa que hay más dentro cuanto más profundizamos, señaló Wilhelm. Bien, hace tiempo que no tengo nada bueno, exclamó Evan mientras hacían sus propios círculos de hechizos que hicieron que los dos se impulsaran más alto en el aire, seguido por Evan haciendo dos círculos de hechizos que los unían para disparar grandes cantidades de electricidad que frieron a los necrófagos en el proceso mientras llegaban a un terreno más alto. Desde su punto de vista, vieron a todos los muertos vivientes derrumbarse como fichas de dominó. Un poco exagerado, ¿no crees? ¿Eso dice el tipo que acaba de hacer estallar algo? Sí, no lo creo. ¿Vamos a limitarnos a bromear y no ponernos manos a la obra para llevar a cabo esta tarea? Evan se encogió de hombros. Solo estoy siguiendo mi estado de ánimo. Excelente. ¿Nos vamos?, preguntó Evan mientras Wilhelm se acercaba. ¿Sabes dónde están las flores? La pelirroja se detuvo y suspiró. Me temo que no. Adquirir conocimientos sobre esta antigua fortaleza era casi imposible para mí y para Saúl. Entonces, ¿vamos a tener que explorar todo este lugar? Sí. Eso nos llevará todo el día. Lo hará si nos quedamos aquí, señaló Wilhelm mientras caminaba hacia adelante y su primo lo alcanzaba. ¿Quién sabe? Tal vez en el camino podamos encontrar algo que valga la pena. ¿O no?, dijo Evan en un tono monótono mientras procedían al interior. Más tarde esa noche, en la casa Búho todo estaba extrañamente y sorprendentemente silencioso. No era algo que sucediera todos los días, pero a los residentes no les importó en absoluto, especialmente porque Oti estaba profundamente dormido. Sentada en el sofá, Luz estaba leyendo uno de sus libros de luzura con Kin en su regazo acariciando suavemente al pequeño canino para su deleite.
Por mucho que disfrutara de la paz, no podía evitar pensar en Evan y en esa mirada que le dirigía. Nunca lo había visto tan asustado, aparte de las arañas, pero esas eran las únicas ocasiones. Comparado con su miedo a los arácnidos, esto era algo muy diferente. ¿Qué te pasa?, preguntó Kim mirándola. ¿Por qué dejaste de acariciarme? Solo estoy preocupado por Evan, estará bien. Además, estamos hablando de Evan, estará de vuelta aquí antes de que te des cuenta. Lo sé, pero no es eso. Algo le molesta, ni siquiera me respondió cuando se fue. Nunca había hecho eso antes y esa mirada que me dio, dejó el libro y comenzó a pensar. Rey, ¿alguna vez ha actuado así? A veces, pero normalmente es porque extraña a Phil, respondió Kim mientras se enderezaba sobre su regazo. Aparte de eso, nada más. ¿Pero qué le preocupa? Sinceramente, esa es una buena pregunta, dijo Eda mientras entraba a la habitación y se dejaba caer en el sofá. Eda, ¿lo sabías? Sí y no, ¿sobre qué? Claro, las pesadillas dan miedo, Luz, no lo entiendes y la interrumpió Eda. Se despertó gritando, corrió al baño, vació su estómago y cuando fui a verlo, estaba en la esquina y llorando. ¿Y qué? Ella se sorprendió al escuchar esto. ¿Por qué? No lo sé, nunca lo había visto así antes. ¿Alguna vez? No, ¿intentaste preguntar? Lo hice, pero Evan no se movió. Incluso cuando se calmó, se fue directo a la cama. Eda procedió a suspirar. ¿Por qué no intentas hablar con él? Es difícil hacerlo. Evan rara vez comparte sus problemas. Bueno, aún así hay que intentarlo. Esa es la cosa, Eda se frotó el hombro nerviosamente. Luz, no sé qué hacer. ¿Qué? Luz, soy terrible con los problemas y asuntos personales, pero incluso entonces, tuve que aguantarme y enseñarle cosas que Phil podría haberle enseñado antes de que desapareciera. Le enseñé a afeitarse, a montar a Ulbert, incluso le enseñé a bailar lento. Se encoge por un momento. Y enseñarle sobre la cosa. Eso fue horrible. ¿Qué cosa? Preguntó Luz y ella se volvió hacia su aprendiz y le dirigió una mirada inexpresiva a la adolescente. Después de unos segundos, se le ocurrió. ¿Esa cosa? Dijo sonrojándose un poco de vergüenza. Y sabes, a lo largo de los años Lilith me ha dicho que soy una madre terrible. Ahora, realmente no me importa lo que ella dice, pero a veces, odio decirlo, pero a veces tiene razón. Como aquella vez, nos dejaste a Evan y a mí solos en la casa para que tú también pudieras ir al hirviente Winterfest, preguntó Kim en un tono muy poco divertido mirándola fijamente. Sí, esa es una de ellas, admitió Eda con amargura porque así era. La verdad es que a veces tenía miedo porque estuve sola criando a Evan durante 7 años. No podía permitirme que mis padres se involucraran en esto ni tampoco los de Phil y estaría maldita si le pidiera ayuda a Lilith. Gracias a Titán por Hilda y Saúl, me ayudaron a salir adelante cuando los tiempos eran difíciles. Luz le dio una palmadita en el hombro. Entiendo a Eda. Criarme y verme crecer tampoco fue una tarea difícil para mi madre. Trabajando horas extras y en turnos de noche, a veces casi no la veía. Pero ella trabajaba más duro para poder apoyarme y, en comparación con entonces, la veo más. Y estoy agradecida de que lo haya hecho. Eda, sé que estás preocupada por él y yo también lo estoy. ¿Qué crees que debería hacer entonces? Por ahora, solo espera y, con suerte, él vendrá a ti. Si no es así, ya sabes qué hacer. Solo sigue tu corazón. Bled. Dijo Eda por lo cursi y empalagoso que había dicho Luz, pero sabía que, aunque no lo admitiera, Luz tenía razón. Y ahora se sentía un poco más a gusto. Mientras tanto, Evan y Wilhelm y los dos brujos se habían adentrado más en la antigua fortaleza. En el camino tuvieron que luchar contra numerosos necrófagos, burlar las viejas trampas que habían explorado cuidadosamente y estar atentos al premio principal. Pero después de al menos horas de búsqueda, no estaban teniendo mucha suerte. El único lugar que quedaba por mirar era el corazón de la fortaleza, la antigua sala del trono. Llegar allí sería fácil, si no hubiera un trozo de hielo gigante bloqueando el camino. Claro, podrían haberlo derretido, pero el hielo era el único soporte que tenía el techo para evitar que se derrumbara sobre ellos. Así que tuvieron que hacerlo a la fuerza, arrastrándose a 4 patas a través de un estrecho pasaje debajo del hielo. Juro que esa cosa debería estar allí, gruñó Evan mientras seguía a William, quien también tenía dificultades para moverse. Será primo, ten fe. Oye, lo estoy intentando, pero la última vez que me embarqué en una búsqueda inútil con mi madre para conseguir la flor de la eterna juventud fue un gran fracaso, informó Evan.
¿De verdad intentaste encontrarlo? Sí, junto con Lilith. Oh, es así. Cuestionó Wilhelm, su tono estaba cambiando un poco mostrando su vacilación. ¿Cómo estaba? Está bien, supongo, respondió Evan cuando Wilhelm finalmente llegó al otro lado del hielo y ayudó a su primo a salir. Después de descubrir que la floración era solo una pérdida de tiempo, salí corriendo. Supongo que preguntaste por mí, ¿no? ¿Qué piensas? Respondió Evan con amargura mientras continuaban hacia el interior de la fortaleza. ¿Podemos concentrarnos en lo que se supone que debemos conseguir? Justo cuando dijo eso, Wilhelm se detuvo y, frente a ellos, había un árbol con hojas de un azul brillante con puntas rojas y en la parte inferior del árbol estaban las mismas flores que estaban buscando. Sí. Sin dudarlo, Evan corrió rápidamente hacia el árbol y se arrodilló listo para agarrar algo. Sin embargo, justo antes de que pudiera hacerlo, algo lo empujó hacia atrás y el brujo tuerto salió volando hacia Wilhelm, quien logró atraparlo. ¿Estás bien? Sí. ¿Qué diablos fue eso? ¿Cómo os atrevéis? Dijo una voz que resonó en la vacía sala del trono. ¿Codicáis las últimas flores de gabo que quedan en esta isla y en mi reino? Son unos miserables ladrones. Evan y Wilhelm miraron a su alrededor para ver si podían encontrar el origen de la voz, pero no lo lograron. Evan llamó al extraño. Te equivocaste. Necesito esto para ayudar con la maldición de mi madre. No podéis disimular vuestra codicia, dijo la voz. ¿Queréis todo, todo para vosotros mismos? Sí. Lo deseáis todo igual que nosotros. De repente, con un destello repentino, algo atravesó el árbol. Era un fantasma real de un azul pálido como el hielo, que llevaba la habitual corona roja y dorada. El resto de su cuerpo estaba formado únicamente por su túnica superior y, por último, empuñaba un cetro largo. Y por eso, debes morir. Una vez que se dio a conocer, el fantasma rey agitó su cetro hacia adelante, que se estiró hacia afuera y se estrelló contra el suelo, donde Evan y Wilhelm saltaron y se separaron. Cuando aterrizaron, ambos hicieron círculos con sus hechizos. Evan disparó electricidad mientras que Wilhelm disparó una serie de bolas de fuego. En respuesta a esto, el rey fantasma giró su cetro para enviar los ataques, para su sorpresa. Después de eso, el fantasma lo levantó haciendo que docenas de rayos de energía atacaran el área circundante a su alrededor. Mientras Wilhelm corría y esquivaba, Evan saltaba de un lugar a otro devolviendo el fuego con su propia magia enviando esferas de hielo al fantasma que cayó al suelo provocando que el suelo se disparara y desgarrara el suelo haciendo que se levantaran pilares de rocas. En respuesta a esto, Evan usó ambas manos para crear un círculo de hechizo muy grande y extendió ambos brazos y, al hacerlo, una serie de zarcillos negros salieron cortando las rocas como si fueran papel en pedazos delgados. Cuando se acercaron al rey fantasma, este desapareció antes de reaparecer detrás de Evan, respiró profundamente y arrojó una especie de niebla púrpura y al ver esto, Evan se cubrió la boca. Cerca de allí, Wilhelm hizo un círculo de hechizos que a su vez creó una poderosa ráfaga de viento que disipó la niebla para alivio de Evan. ¿Estás bien, Uf? Mientras trataba de acercarse a su primo, el cetro se estiró y la parte superior se clavó en el estómago de Wilhelm, haciéndolo estrellarse contra una pared y Evan ni siquiera tuvo la oportunidad de reaccionar porque el costado se estrelló contra él. Evan rodó por el suelo varias veces antes de detenerse plantando su pie derecho en el suelo hasta que dejó de patinar. Una vez hecho esto, Evan gruñó un poco antes de lanzarse hacia su oponente. Naturalmente, mientras corría, estaba creando círculos de hechizos frívolamente enviando rayos que el rey fantasma bloqueó y los envió de regreso hacia él, quien saltó para evitar las explosiones. Cuando se acercó, el fantasma bajó su cetro solo para que una mano hecha de oscuridad saliera, lo agarrara y lo usara para balancearse y lanzar un puñetazo cubierto de energía oscura que lo hizo tropezar hacia atrás. Sin soltarlo, dos brazos más grandes agarraron sus hombros y comenzaron a girarlo como un muñeco de trapo. Wilhelm. Ahora. Gritó Evan y Wilhelm, que estaba cerca, creó 3 círculos de hechizos encendiéndolos juntos para crear una oleada masiva de fuego que las manos arrojaron al fantasma y lo hicieron gemir de dolor. Ahora, normalmente, a pesar de no estar vivos, los espíritus y las entidades no sienten dolor, pero con suficiente poder mágico era posible. De repente, las llamas se dispersaron revelando que el rey fantasma todavía estaba ansioso por partir. Oh, vamos. Gimió Evan molesto. Hicimos todo eso y todavía está, yo también estoy sorprendido. Había oído historias de espíritus poderosos, pero nunca pensé que me enfrentaría a uno de ellos, comentó Wilhelm en un tono intrigado y serio.
No dejaré que me quites lo último de mi tesoro. No vinimos a robarte tu tesoro. Respondió Evan. Necesito esa planta de Gabú. ¿Es así? Sí, mi madre está maldita y cada día está peor. Y si hay una manera de curarla, esas plantas por sí solas pueden ayudarla a sobrellevarla mientras buscamos. Al oír esto, el rey fantasma se dio cuenta de que se había puesto la mano debajo de la barbilla y la miró con expresión interrogativa. ¿Estás seguro de que es para ella y no posiblemente para ti? ¿Qué? No, no estoy maldita, ella sí. No desde donde estoy flotando, respondió, haciendo que los dos primos intercambiaran una mirada y se encogieran de hombros. Lo admito, ambos son fuertes para ser tan jóvenes. Así que les daré una oportunidad de irse. La elección es suya. Y como dije, no me voy sin una planta en Gabú. Mire, ¿no podemos llegar a un acuerdo? ¿Y qué propones? Preguntó el fantasma cruzándose de brazos. ¿Qué tal un intercambio? ¿Un intercambio, dices? Esto hizo reflexionar al rey fantasma. Supongo que podría funcionar. ¿Qué tienes en tu posesión que valga la pena por estas plantas de Gabú? Evan agarró el hombro de Wilhelm. Danos un minuto. Caminaron unos metros hacia atrás para tener algo de espacio para hablar. Mira tu mochila y mira lo que tenemos. Unos minutos después terminaron de clasificar lo que tenían, además de basura, sacaron algunas cosas que posiblemente valdría la pena intercambiar, pero ambos estaban un poco inseguros. La lista consistía en un viejo manga que estaba escondido en la capa de Wilhelm y que él olvidó por completo, y un fidget spinner. No creo que le interese nada de esto, comentó Wilhelm. Vamos, esto es todo lo que tenemos para ofrecer, dijo Evan. Y no me voy a ir sin una de esas plantas. Podrían ofrecerme sus almas cuando mueran. Sugirió el rey fantasma y ambos brujos se giraron hacia él y respondieron. No, gracias. Al diablo con esto. Veamos a dónde nos lleva esto. Evan agarra el fidget spinner mientras Wilhelm toma el manga y se acerca al espíritu. Le ofrecemos estos dos artículos. ¿Qué son? Tenemos este, manga. Wilhelm le entrega el libro al espíritu, quien lo toma y lo mira con curiosidad. ¿Esto es un libro? Sí. También tiene imágenes que muestran lo que sucede en la historia, dijo el pelirrojo mientras él y su primo observaban al rey fantasma abrir algunas páginas y comenzar a leer. Oh Dios mío, gigantes colosales que se dan un festín con los habitantes de la tierra como si fueran ganado y se levantan para luchar contra estos monstruos, sí, muy interesante. Cierra el manga y mira a los dos brujos. ¿Hay más de estos? Sí, tengo un montón de ellos donde vivo. Tal vez podría pasarme a leer un día. Supongo que sí, respondió Evan encogiéndose de hombros, ya que no veía ningún problema en eso, ya que pensó que esta era la oportunidad de ganarse el favor del rey fantasma. Wilhelm procedió a darle un codazo a su primo para indicarle que le diera al espíritu su segunda ofrenda. Ah, y también ofrecemos este fidget spinner. Un fidget spinner le muestra al rey fantasma el juguete que le llamó la atención. ¿Qué haces con ello? Simplemente gíralo. Sosteniendo el centro con dos dedos, lo hizo girar y se lo dio al rey fantasma, quien imitó lo que hizo Evan. Ah, muy bonito. Empezó a girarlo más rápido. Me gusta esto, es increíble, dijo, embelesado por el pequeño juguete. Entonces, ¿estamos bien para ahí? El rey fantasma interrumpió a Wilhelm. Sí, sí. Claro, adelante. Dijo el espíritu manteniendo su mirada enfocada en el fidget spinner. Así que, finalmente, fueron al árbol y agarraron algunas plantas de Gabú, pero se aseguraron de no tomarlas todas, solo para ser justos. No sé de ti, pero estoy listo para salir de aquí, le susurró Evan a su primo, quien asintió con la cabeza. Yo también. Cuando se fueron, dejando al rey fantasma con su nuevo juguete, Evan notó algo con el rabillo del ojo. Fue una pequeña chispa lo que le indicó que se trataba del lugar donde habían aterrizado sus ataques eléctricos. Pero algo no estaba bien y al arrodillarse no podía creer lo que estaba viendo. De ninguna manera, inmediatamente sacó un pequeño trozo de papel de su bolsillo antes de llamar a su primo. Oye, Wilhelm. ¿Tienes algo con qué escribir? Después de esperar un día entero el ferry, Evan y Wilhelm regresaron a casa y su primera parada fue Saúl. Se vio al orco extrayendo el líquido de las plantas de Gabú, aplastándolas literalmente en un recipiente grande que hervía con una llama debajo. Una vez que terminó, las molió hasta que quedaron como una pasta antes de verterlas en el recipiente y mezclarlas. En el proceso, chasqueó los dedos y se escuchó un croar.
Algo saltó hacia el orco, era algo que se parecía a una rana africana marrón con manchas verdes, un par de cuernos pequeños y un par de púas pequeñas en la espalda. Sostenía una planta en la boca y croaba una vez más para indicar que estaba allí. Gracias, Harold, dijo Saúl tomando la planta e hizo un círculo de hechizo azul que hizo que una serie de frascos de vidrio flotaran hacia él. Apagando la llama, Saúl extrajo el contenido del recipiente y lo vertió en los frascos, colocando un corcho en cada uno. Ya está, se volvió hacia Evan. Como prometí, tu pago por ayudar a Wilhelm a reunir los ingredientes. Estos deberían funcionar mucho mejor que los que ella suele tomar. Pero úsalos sabiamente. Lo haré, dijo Evan tomando los elixires recién hechos y guardándolos en su mochila. Gracias de nuevo, Saúl. No te preocupes. Solo dile a tu mamá que le mando saludos y que sería bueno que ella pudiera venir a visitarme algún día. Me aseguraré de eso, dijo Evan mientras salía por la puerta. Cuando lo hizo, el orco suspiró y se sentó en su silla. Cuando lo hizo, el talismán rana saltó sobre su hombro croando. Saúl sonrió un poco y acarició suavemente al anfibio. Un rato después de una larga caminata, el sol se estaba poniendo y no pasó mucho tiempo hasta que su madre y su compañero de cuarto regresaron a casa de una aventura reciente, como la llamó el estudiante de su madre. En este momento, vemos a Evan afuera sentado en un banco de madera con vista al océano del inframundo, con las estrellas brillando en el cielo nocturno y la luz de la luna reflejándose en el agua. Evan suspiró contento mientras disfrutaba de la paz. Es una linda noche. Evan no necesitó darse vuelta para saber que era Luz quien se acercaba por detrás de él. ¿Te importa si me uno a ti? No dije que no, ¿verdad? Ella se rió ante su respuesta mientras se sentaba a su lado. Fulano de tal, ambos hicieron una pausa al ver que hablaban al mismo tiempo, para su sorpresa. Evan se aclaró un poco la garganta para aclarar un poco el ambiente. Tú primero. Luz aceptó su oferta. Entonces, ¿cómo fue el viaje con Wilhelm? No está mal, respondió Evan. Fui a otra isla, reuní ingredientes para pociones y fui a asaltar una antigua fortaleza infestada de demonios. Luché contra un rey fantasma que probablemente la visitará de vez en cuando para divertirse, pero al final conseguí lo que necesitaba. ¿Qué obtuviste? ¿Recuerdas que mamá dijo que tenía la maldición bajo control? Ella asintió con la cabeza. La verdad es que creo que está mintiendo. Así que aproveché esta oportunidad para hacer elixires más fuertes. Entonces, Luz, ¿te importaría no decírselo? Normalmente, no me gusta hacer eso, admitió con cierta vacilación. Pero lo entiendo. Estás preocupado y herido por tu madre. Sé que lo estaría si yo estuviera en tu lugar. ¿Y Evan? ¿Sí? No voy a intentar entrometerme en tus asuntos y solo quería que sepas que, cuando sientas la necesidad de quitarte algo de encima, estamos aquí para ayudarte. Evan sonrió al escuchar esas palabras, valoró mucho lo que dijo y le dio una palmadita en el hombro. Gracias, ¿y qué? ¿Cómo te trataron los últimos 3 días? Bueno, en realidad no estuvo tan mal. Fue bastante relajante tomarme un descanso, pero fue un poco aburrido sin ti. ¿Y luego qué? ¿Te acuerdas cuando le dejé prestado a Amity mi libro de Luzura? En breve, respondió Evan. Continúa. Ella empezó a explicar. Bueno, después de que nos conocimos, me enteré de que, aparentemente, si no supiera más que ortografía, me pondrían en la clase para bebés. Ajá, ajá. Evan asintió mostrando que estaba escuchando. Volví con Eda y le rogué que me enseñara un segundo hechizo. Lo hice y nos pusimos de rodillas. Ah, la rodilla. Sí, sé de qué estás hablando. He estado allí. Cuando llegamos allí todo sonaba genial al principio, pero luego las cosas se pusieron, se frotó el brazo nerviosamente. Raro. Define raro, dijo Evan, prácticamente probándola para que lo volara. Eda quería que siguiera las viejas costumbres comiendo nieve, HM. ¿Y? Amity estaba allí y comencé a asustarme de la vergüenza. ¿Sobre qué? Puede que haya entrado en pánico después de enterarme del examen de ingreso al hexágono. Ah, vale. Así que tuviste uno de tus episodios. Evan citó en el aire con sus dedos haciendo que Luz sonriera nerviosa porque lo que decía era cierto. Continúa. Eda dijo que tenía que aprender de la isla. No sabía qué quería decir con eso, pero después de un tiempo tuve dudas e hice algo estúpido. Evan le dirigió una mirada inexpresiva. ¿Qué hiciste? Me escabullí y robé la varita de entrenamiento de Amity, Eda me regañó y la bestia ligera se enojó conmigo por dispararle.
Eda, Ricky y Mira fueron secuestrados mientras Amity estaba enojada y me encerraron en una especie de prisión mientras ella iba tras ellos. Pero el lado positivo fue que encontré esto. Tomó un trozo largo de madera que tenía cerca y comenzó a dibujar en la tierra. Era un círculo con un gran diamante con una línea en el centro, sobre otra línea que atravesaba la parte inferior del círculo. Atravesaba el diamante una línea curva y, a veces, se incluía un diamante más pequeño en la parte inferior. ¿Es ese un nuevo glifo? Sí. Míralo. Al tocar el centro con el palo, surgió una pequeña columna de hielo. ¿Entonces es hielo? Sí. Cuando usé mi glifo de luz, subió al cielo y se formó en las estrellas y luego esto apareció en un copo de nieve en mi guante. Y gracias a este, pude ayudar a salvar a tu madre y a los hermanos de Amity en el proceso. Diablos, incluso usé esto para traernos a casa todo el camino. Eso es genial. Evan procede a quitarle suavemente el palo de las manos. Porque aparentemente yo mismo encontré algo, dijo antes de comenzar a trazar en la tierra. Por un momento Luz observó con interés y confusión, pero pronto jadeó de emoción. Lo que había dibujado Evan era un glifo de su propia cosecha. En el centro había un rayo y en cada esquina del rayo había dos círculos más pequeños. Evan, ¿también encontraste un glifo? Sí, lo descubrí cuando salía de la fortaleza, fue donde uno de mis hechizos golpeó el suelo. Mientras lo explicaba, Evan procedió a tocar el centro de la misma manera que siempre la había visto hacerlo. Al hacerlo, un voltio de electricidad surgió del suelo. Ella no pudo evitar gritar de emoción. Es genial. Lo sé. Respondió Evan sintiéndose igual que ella antes de detenerse y volverse lentamente hacia él. ¿Sabes lo que significa esto? Preguntó en un susurro. No. Evan se encogió de hombros antes de que lo abrazaran con fuerza. Ahora tengo 3 hechizos. Sí. Sí. Gracias. Gracias. Está bien, está bien. De nada, ahora déjame ir. Dijo Evan sintiendo que el aire se le escapaba rápidamente y le dio un golpecito en el hombro, lo que no pareció hacer mucho. Un poco más tarde, cuando todo se calmó, vemos a Eda leyendo un libro en su nido con una taza llena de sangre de manzana tardía cerca, en la mesita de noche. Cerca de allí, Evan tocó la puerta para llamar su atención. Hola, mamá, ¿tienes un segundo? ¿Todo bien? Oh sí, tengo algo en mente. Por un momento se sorprendió, pero dejó de pensar en ello cuando supo que esa era la oportunidad que estaba esperando. Bueno, vamos, entra al nido, dijo, dándole una palmadita en un lugar que se estaba quemando un poco. Dile a mamá cuál es el problema. Él explica mientras se mete en el siguiente. Simplemente, ay. Hizo una pausa, levantó y sacó un viejo esqueleto de rata. Mamá, ¿cuándo diablos vas a tener una cama de verdad? ¿Qué pasa con esto? Es mucho más cómodo de lo que crees, respondió Eda. Pero, de todos modos, ¿qué estabas diciendo? Ahora se sienta. Sigo repasando lo que pasó hace 3 días. ¿Te refieres a la pesadilla? Él asintió. Sí, he estado pensando mucho sobre qué diablos se supone que significa. Bueno, Evan, a veces los sueños son solo sueños. No siempre significan nada. Lo sé, pero mamá, creo que sí tiene un significado. Evan se agarró el hombro derecho mostrando lo incómodo que estaba. Y eso es lo que me da tanto miedo. ¿Qué pasó en el sueño? Es difícil de explicar, Evan, mamá, hablo en serio. Se giró hacia Eda y la miró directamente a los ojos. No sé cómo, por eso, creo que es mejor que lo veas tú misma. ¿Qué? Se sorprendió al oír esto. ¿Quieres que navegue por tus recuerdos? Evan, eso es solo, pero cuando iba a continuar, Evan le agarró la mano con una mirada suplicante en los ojos. Por favor, ya va a ser bastante duro tener que ver todo eso otra vez. Eda cedió con un suspiro. Está bien, procedió a hacer un círculo de hechizos. Está bien, Evan, inclina tu cabeza hacia mí, cierra los ojos y cálmate, ¿de acuerdo? Él asintió y cerró los ojos. Eda hizo lo mismo y se inclinó hacia otro, conectando sus frentes. Cuando lo hicieron, un destello brillante de luz envolvió la habitación. El hechizo que utilizó Eda era uno que se recomendaba no utilizar nunca. Uno en el que el lanzador puede ver los recuerdos de los objetivos en su mente. Por mucho que no quisiera, la dama búho tenía que averiguar qué era lo que preocupaba a su hijo, especialmente si le suplicaba por miedo. Con un destello de luz, vemos a Eda con los ojos cerrados, todo a su alrededor era blanco sólido y por un momento el blanco fue reemplazado por un entorno mucho más diferente. Cuando Eda abrió los ojos, miró a su alrededor, que parecía ser una especie de bosque oscuro y sombrío. Echó un vistazo a su nuevo entorno un poco.
Está bien. Este es el comienzo, ¿ahora dónde está? Ahí está. Notó que su hijo caminaba por un sendero de piedra hacia una abertura en el bosque y notó una cosa. Parecía un poco deprimido porque todo el tiempo tenía la cabeza gacha, incluso después de que salieron del bosque hacia una luz en la distancia. Ella procedió a seguirlo y muy pronto todo se volvió brillante y soleado, el área ahora se había convertido en un campo de hermosas flores y césped con una suave brisa soplando. Vaya, esto es bonito, realmente bonito. Eda tuvo que admitir que la zona en la que se encontraba le recordaba a un lugar al que Phil solía llevarlo hace años para hacer picnics, incluidos algunos cuando nació Evan. Su atención se dirigió a su hijo y, al verlo bajar por una pendiente, se apresuró a seguirlo. Mientras lo observaba seguir caminando, dejó de caminar manteniendo la cabeza agachada. Eda entonces gira hacia la derecha al escuchar el sonido de pasos. Y allí estaba Luz. Llevaba un vestido de verano blanco con volantes celestes en el medio, hojas cortas que le llegaban hasta los codos y, por último, llevaba un sombrero para el sol con ala ancha. ¿Qué? La dama lechuza observó cómo la humana se dirigía hacia Evan, tomando su mano y poniéndola debajo de su barbilla para que la mirara. Luz no dijo nada, solo sonrió, lo que a su vez hizo que Evan abriera los ojos con sorpresa antes de sonreír también. Ella le tendió la mano y Evan la aceptó vacilante. Cuando lo hizo, Luz comenzó a arrastrarlo corriendo entre las flores. Eda se apresuró a seguirlos y se detuvo. La razón fue que ahora los dos estaban en un gran lago azul cristalino y estaban bailando. Tomándola de la mano, él la hizo girar varias veces haciéndola reír mientras lo hacía y ambos bailaban a gusto. La dama Buao se quedó mirando con incredulidad. Y ver esto le recordó los tiempos en que ella y su marido empezaron a salir juntos. Y entonces se dio cuenta de que, desde que Luz empezó a vivir con ellos después de elegir quedarse en la isla hirviente, había estado actuando de forma diferente. Después de que Phil desapareciera, Evan había estado deprimido, y Eda se las arregló para ayudar a su hijo a sobrellevar ese hecho, porque la estaba lastimando. Pero cuando Luz llegó, todo cambió. Él estaba más abierto, mucho más seguro que nunca. Demonios, iba a ir a Exide por el amor de Dios, y todo era por ella. Nunca lo había visto tan feliz como lo estaba en mucho tiempo. Eda sonrió al ver que la escena continuaba desarrollándose justo cuando ambos adolescentes resbalaban y caían de bruces. A pesar de eso, ambos se rieron. La dama Buao se dio cuenta de que su lechuza estaba enamorada y no había duda de ello. Entonces fue allí donde se confundió. ¿Por qué Evan tendría miedo de este sueño? Pronto descubrió la razón. Las cosas pronto dieron un giro drástico cuando el cielo se volvió negro de repente y el sol fue reemplazado por una luna roja carmesí. Ella jadeó en estado de shock, sus pupilas se contrajeron debido a lo que estaba viendo. La vista era terriblemente terrible. Había un gran charco rojo en el suelo y se escuchó un fuerte crujido y la misma criatura que Eda veía en sus sueños cada vez que tenía esos episodios tratando de saber quién la maldijo. Estaba encorvado comiendo algo antes de detenerse y girar lentamente y, para gran sorpresa de Eda, Luz estaba en sus manos. Ella ya sabía de dónde venía el charco rojo, era la sangre de sus estudiantes. Y la misma criatura se volvió hacia ella emitiendo un gruñido muy intimidante que le provocó escalofríos en la columna vertebral, pero lo que lo hizo más horroroso fue que tenía la cara de Evan en el mismo estado en que estaba en su forma de bestia búho. Todo lo que pudo hacer fue quedarse de pie y observar cómo inclinaba la cabeza hacia atrás y emitía un rugido que sacudió toda la tierra. Cuando el hechizo terminó, Eda retrocedió un poco, una mirada de sorpresa y horror se dibujó en su rostro mientras Evan estaba al borde de las lágrimas y todo lo que Eda pudo hacer fue abrazar y consolar a su hijo una vez más, haciendo todo lo posible para tratar de borrar lo que acababa de ver. Pero no pudo, esa imagen quedó marcada para siempre en su memoria. Y su preocupación por su único hijo no hizo más que crecer. En algún otro lugar en lo profundo del castillo del emperador vemos a Billy caminando junto a Kikimora y junto a ellos había un guardia que llevaba una máscara dorada. Se detuvieron frente a un gran portón de madera que pronto se abrió y dentro había una celda. A ambos lados de la pared había una antorcha encendida y tampoco se podía ver lo que había adentro, pero se escuchaban los sonidos de las cadenas que indicaban que había movimiento. Atención. Preso 0108. Las cadenas volvieron a vibrar un poco. Ah, y yo también estaba empezando a disfrutar del silencio, respondió una voz. ¿Sabes por qué estamos aquí?, dijo Kikimora amenazadoramente. ¿Mi última visita te soltó la lengua? ¿Y disfrutaste ese pequeño regalo que te dejé?, preguntó la figura haciendo gruñir a Kikimora mientras apretaba su puño derecho, indicando dónde estaba dejado el regalo. Veo que también trajiste compañía esta vez.
Debe ser importante si el jefe del aquelarre del emperador y la poderosa Guardia Dorada se dignan honrarnos con su presencia. Desde el punto de vista de las sombras, la figura centra su atención en el Guardia Dorado. Dime, ¿aún te tropiezas tratando de impresionar a nuestro supuesto amado emperador? ¿Como un buen perrito faldero? Al menos no soy yo el que está encadenado. Sí, claro. Bueno, ¿por qué no me quitas estas cadenas? Lo desafió el extraño. Deberías verme cuando me enojo. Porque si lo hiciera, te daría una paliza. Si pudieras ver detrás de la máscara, el guardia estaría poniendo los ojos en blanco. A pesar de estar agitada, Kikimora se calmó y continuó hablando. Uno de nuestros exploradores había visto sin saberlo al ojo del diablo viajando con un humano hacia una de las ruinas prohibidas. ¿Por qué estaban allí? La figura se burló un poco. ¿Por qué debería saber eso? ¿Conoces mucho de la historia antigua de las islas, no? Preguntó el guardia dorado. Mucho más que la mayoría de los imbéciles de hoy, respondió la figura. Y me pregunto por qué. Preguntó sarcásticamente. Mira, Lilith finalmente habló. Si nos ayudas, te ayudaremos. Dinos a dónde irán después y hablaré con nuestro emperador. Bellos no me dejará ir Lilith y tampoco te dejará matarme, dijo la figura interrumpiéndola. No tienes nada que ofrecerme. Así que toma tus preguntas, toma tus amenazas, toma a ese enano, al mocoso dorado y vete al diablo. Kikimora gruñó con irritación y se alejó pisando fuerte. Probablemente te sugeriría que tengas cuidado mientras duermes esta noche, aconsejó el guardia dorado mientras se alejaba. Bien, entonces estaré esperando, replicó la figura y pronto fue Lilith quien se quedó. ¿No deberías unirte a ellos? ¿Por qué tienes que hacer esto tan difícil? La figura dentro de la prisión se burló. Oh, por favor, viniendo del que la cagó. Eso es rico. Solo estoy tratando de corregir lo que he hecho. Intentar asumir lo que hiciste y empeorar las cosas son dos cosas diferentes, dijo la figura en tono de regaño. Sinceramente, todavía me sorprende que todavía le creas. No, él honrará su trato. Ja. Sabes que en un momento fuiste el más inteligente de todos nosotros, pero ahora mira lo bajo que has caído, lárgate de aquí, dijo la figura haciendo que Lilith suspirara mientras se alejaba y por un momento se detuvo en sus pasos sin mirar atrás. Lo siento, ¿lo sabes, no? Lo hago, pero no es a mí a quien deberías decirle eso, dijo la figura mientras observaba cómo Lilith cerraba la puerta detrás de ella. Continuará. Bueno amigos. Eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado y que Dios les bendiga. Chao.